7 de la mañana, 32 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Eduardo Noriega, delegado de Colombia Humana del Pacto Histórico. Doctor Noriega, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días para usted y todos los oyentes. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Doctor Noriega, lo estamos llamando porque ha habido varias aclaraciones por parte del gobierno de Gustavo Petro, del propio presidente a través de redes sociales frente a un informe que ha publicado el canal Caracol y su unidad investigativa sobre la supuesta participación de narcotraficantes en la campaña en ese departamento. El presidente dice que es falso. Ustedes desde el Pacto Histórico de la Colombia Humana, ¿por qué consideran que esta información es equivocada? Sí, por las mismas razones que ha señalado el presidente, pero yo diría que adicionalmente nos parece que no se puede arribar a la conclusión de que a la campaña ingresaron recursos del narcotráfico a partir de las pruebas, de las evidencias, de las notas que se incluyen en la nota periodística del canal Caracol. Nosotros tenemos evidencia de que nuestra militancia en el Casanare, advertida del interés de estas personas con vínculos con el narcotráfico, pretendían ingresar a la campaña y eso se evitó. Así lo han afirmado nuestros militantes más destacados en el Casanare y así se evidencia en una actuación que consta en una resolución de la Junta Directiva de Colombia Humana en la que se suspende una asamblea justamente para evitar el ingreso de estas personas al movimiento. Doctor Noriega, muy buenos días. Para claridad con los oyentes, yo he estado escuchándolo en todas las declaraciones que ha dado al respecto. ¿Cuándo exactamente salen estas personas de la Colombia Humana? Estamos hablando de las personas que tienen vínculos con el narcotráfico, con el señor Macías y con el señor Fabio. ¿Cuándo exactamente salen ellos? Y también dónde está la prueba, porque es que la única que conocemos es una resolución del 2023, cuando ya ha pasado toda la campaña. Darcy, buenos días. Sí, evidentemente, más es un poco al contrario. No hay evidencia de que estas personas formaran parte de los grupos directivos o de los grupos de coordinación o que hayan recibido alguna delegación de la Junta Directiva de Colombia Humana en representación del movimiento. No existe esa evidencia porque no ocurrió así. La evidencia que mostramos es reciente porque justamente se trataba de la organización de unas asambleas municipales que solo se hacen recientemente, pues digamos con posterioridad a las elecciones. Nosotros hemos recibido reportes de nuestros militantes allá en el Casanare que indican cómo estas personas durante la campaña trataron de tomarse la organización. Y ellos mismos se encargaron de evitarlo, es la noticia que tenemos. Incluso en la nota de Caracol uno puede apreciar que uno de los señores reclama de manera airada que no se reconocen los aportes y la participación de estos señores narcotraficantes en la campaña. Justamente está haciendo ese reclamo porque de manera sistemática nuestros amigos en el Casanare rechazaron a estas personas. Las personas que se designan como delegados del movimiento en el Casanare son personas de conducta intachable, de mucho reconocimiento político en el departamento. El caso de la doctora Sonia Bernal, que fue en 3 ocasiones diputada del departamento. Digamos, personas que para nosotros eran garantía de la pulcritud en el manejo de los recursos, pero además que tenían la instrucción y el ánimo de evitar que la campaña fuera interferida por la presencia de estas personas que luego, entiendo, son capturadas por narcotráfico. Doctor Noriega, le saluda William Calderón.
Quisiera que ahondáramos un poco en el nombre de ese personaje que aparece en las grabaciones, que es el ingeniero Fabio Vargas, quien aparece allí como con el rol de organizador de esa manifestación en la que está el narco Juan Carlos López. Y la pregunta puntual es: ¿por qué él sí aparece en un documento que tiene el logotipo oficial de la campaña, en un documento del 11 de febrero, donde dice acta de reunión preparatoria para la asamblea del municipio de Yopal, departamento de Casanare? Y allí se menciona en varias oportunidades a este señor Fabio Vargas, que es el que en la grabación termina revelando que sí hubo apoyos de esa familia y de ese grupo de narcotráfico a la campaña. ¿Y qué rol tenía él? ¿Qué sabía usted de él? ¿Hasta dónde alcanzaba su participación en la campaña? Mire usted que ese es un punto relevante. Ese documento que usted menciona es del 11 de febrero y eran unas mesas preparatorias que se hicieron en todo el país, en todos los municipios, para organizar las asambleas municipales del movimiento, en donde además se iban a escoger los directivos del movimiento a nivel territorial. El 22 de febrero recibe la Junta Directiva de Colombia Humana un comunicado, una nota escrita de la militancia nuestra en el Casanare, que advierte que estas personas que participaron en esa mesa preparatoria tienen vínculos con el narcotráfico. Así de claro. El 23 de junio se expide por la Junta Directiva la resolución 09. El 23 de febrero, en la que se suspende la asamblea del Casanare para evitar que estas personas que habían participado en la mesa preparatoria fueran los organizadores de la asamblea y se tomaran el movimiento a nivel municipal. Pero doctor Noriega, esas asambleas se hicieron en todo el país, solo se suspendieron por razones similares sí. En Maicao, Guajira y en Yopal, Casanare. Pero permítame hacer allí una puntualidad, doctor Noriega, para entender la lógica de lo que ocurrió. Y es porque esperan a febrero de 2023, es decir, ya después de que habían pasado primera vuelta, segunda vuelta, y ya estaba gobernando el presidente Petro, para tomar esa decisión. Si sabían que tenían vínculos con el narcotráfico estas personas, ¿por qué eso ocurre cuando ya Petro está elegido? No es que se espere a después de la elección. Es que estas personas de manera persistente desde la campaña trataron de ingresar a la campaña y tener responsabilidades, cargos directivos, delegaciones al interior del movimiento, y eso fue lo que se evitó. O sea, usted no va a encontrar ninguna delegación ni asignación de responsabilidad a estas personas porque no ocurrió nunca. Esto solo se formaliza en esta fecha, por eso allí aparece, pero solo hay 3 documentos o 3 actos administrativos nombrando personas en la época de la campaña y que son unas personas totalmente distintas. Son las doctora Sonia Bernal, la doctora Nancy Lara y el señor Osvaldo Cáceres. Son las únicas personas que en el Casanare tenían responsabilidades asignadas por el movimiento a nivel nacional. Pero, a ver, doctor Noriega, lo que pasa es que, primero, pues, 2023, esto ya ha pasado todo, como dice William, ya es un hecho cumplido. ¿Cómo tenemos nosotros la certeza de que en la primera y segunda vuelta estas personas no tuvieron nada que ver? Porque lo que hemos visto, de lo que ha publicado el informe del canal Caracol, es los nombres de los señores en unos cronogramas, en unas fiestas, todos con camiseta, todos con la gorra de Petro presidente, carteles, una fiesta hecha en la casa del señor que después capturó la policía Juan por Carlos ser un narco, Macías, exacto, Juan Carlos López Macías. Es decir, eso es lo que hemos visto. Entonces, ¿dónde está la prueba de que esas personas no tuvieron nada que ver? ¿Dónde está la prueba de que ni un peso de ese señor Macías ingresó a la campaña de Gustavo Petro? Porque hasta ahora solo tenemos su palabra. Sí, pero no, es la palabra de nuestra militancia en el Casanare, que ya el día de ayer hizo una rueda de prensa y aclaró todos estos puntos allá en Yopal. Es la palabra de mucha gente, Darcy. Claro, en estos casos, digamos en territorios en donde todo el mundo se conoce,
es fácil probar estos hechos que nosotros ahora destacamos. Lo que pasa es que en una nota periodística en donde se pasa una fiesta privada en una zona rural del municipio de Yopal, tampoco puede ser usada como la prueba reina de que ingresaron dineros a la campaña. Fíjese usted que me mencionan el acta del 11 de febrero, me la mencionan para probar la pertenencia. Pero cuando yo aclaro que esa asamblea fue suspendida justamente por esa razón, entonces me dicen que es un poco extemporáneo. Yo digo, en esto es más el conjunto de hechos, tal como lo presenta la nota periodística, que permiten arribar a una conclusión. Y las imprecisiones que se cometen en la nota periodística nos llevan a una conclusión falsa, y es la conclusión de que ingresaron dineros del narcotráfico a la campaña. Eso no ocurrió. No existe ninguna evidencia de que eso haya ocurrido, porque en efecto no ocurrió, y por lo tanto ese es, digamos, el malestar, y esa es la razón por qué desde Colombia Humana estamos muy mortificados con el tema, entre otras cosas porque estamos en campaña electoral y los partidos políticos viven de su buen nombre, y entonces nosotros reclamamos el buen nombre del partido político Colombia Humana y solicitamos rectificación al canal, porque nos parece que los elementos probatorios que presenta la nota periodística no permiten arribar a esa conclusión. Tengo dos preguntas, doctor Noriega, y agradeciéndole muchísimo por esta explicación. Es muy importante que el gobierno y el partido hagan respuesta, y lo hagan decentemente como lo han venido haciendo y como han tenido la oportunidad de hablarlos, y si tienen una postura diferente, pues obviamente el país está para escucharles. Tengo dos preguntas. La primera: mucho de la campaña presidencial del doctor Gustavo Petro, estoy tratando de buscar como respuestas, fue diciendo, la ñeñe política, vamos a acabar con esto, es que no puede ser que haya un presidente que se tome fotos con narcos. Y a pesar de que nunca hubo conclusiones frente a los supuestos ingresos de la ñeñe política a la campaña de Iván Duque, las mismas redes que hoy condenan al presidente Gustavo Petro salieron a condenar al presidente Iván Duque, con la realidad que eso fue utilizado políticamente para que la campaña de Gustavo Petro fuera mucho más robusta. Quisiera preguntarle si no cree usted que de la misma manera que atacó la Colombia Humana, su partido, el presidente Gustavo Petro, a el presidente en ejercicio que era Iván Duque, ahora cuando los atacan ustedes dicen, no, pero eso está mal, eso se tienen que retractar los medios de comunicación cuando es prácticamente la misma moneda con la que les están pagando? Pregunto yo, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo, primero porque en el caso de Gustavo Petro es su historia de vida. Es decir, es una persona que ha dedicado toda su vida a la lucha contra el narcotráfico, contra los violentos, contra la parapolítica. Entonces, allí ya tenemos una diferencia. Y en el ejemplo concreto que tú pones, no hay evidencia de que el señor Juan Carlos López haya pertenecido a la campaña. No hay evidencia de que el señor haya tenido algún tipo de relación personal con el presidente Petro. Recuerde usted que el señor protagonista de la ñeñe política estuvo en la posesión del presidente Duque. Entonces sí hay una diferencia claramente. Y un poco esos son los detalles que no queremos, Luis Carlos, que se minimicen. Porque nosotros estamos haciendo una valoración sobre una nota periodística y queremos concentrarnos en la discusión si de los elementos probatorios que se presentan en la nota periodística permiten arribar a la conclusión de si ingresaron o no. Y yo lo entiendo perfectamente, y ese es el deber ser, pero usted sabe muy bien que la política no es así, y en la política las percepciones son incluso más duras que las realidades, porque en las percepciones se dice un montón de cosas que son extremadamente graves, y cuando llegan a la realidad no son realidad, pero ya hicieron el daño que debían hacer. Quiero hacer la siguiente pregunta. Si el canal Caracol no hace la
¿cómo lo pongo? La corrección informativa que ustedes están solicitando, ¿qué pasa? A ustedes ya los pusieron al aire ayer, usted ya dijo lo que tenía que decir. Ayer, revisando el canal Caracol, en su portal de internet, está prácticamente una transcripción de lo que usted dijo. Si no hay un informe adicional de la unidad investigativa del noticiero que dirige Juan Roberto Vargas, ¿qué va a pasar con esto? Es una buena pregunta. Nosotros, digamos, no tenemos una animadversión particular contra el canal Caracol, ni más faltaba, todo lo contrario. Y tenemos una posición de profundo respeto a la libertad de expresión. Nos preocupa algo, y es que esta nota del canal Caracol corresponda a una matriz con la que se pretenda narrativa periodística, con la que se pretenda desprestigiar al movimiento político Colombia Humana, al gobierno y al presidente Petro. Si usted de manera sistemática empieza a señalar que es que en la campaña de Gustavo Petro se recibieron dineros del narcotráfico, eso le hace daño al movimiento, además cuando estamos en campaña electoral. Y eso es lo que queremos evitar. Nosotros lo único que reclamamos es la precisión. El término que usted buscaba ahora es rectificación. Rectificación, nosotros eso es queremos, correcto. Exacto, nosotros queremos que algunos aspectos de la nota sean objeto de rectificación. Y esperamos que el canal lo haga. Ahora, si el canal no lo hace, está en su derecho también de tomar esa decisión. Vamos a acudir a las instancias judiciales que nos permiten obtener por esa vía esa rectificación. En eso estamos, pero le quiero señalar que vamos a valorar también, yo agradezco mucho su llamada, la oportunidad que me brinda de aclarar, y eso es suficiente, pero sí queremos evitar que se instale en la opinión pública la idea de que estamos frente a un gobierno que recibió dineros del narcotráfico a partir de notas periodísticas que no permiten arribar a esa conclusión. Claro, estamos hablando en específica de esta, ¿no? Ya el resto de investigaciones, incluido lo que ha hecho Nicolás Petro y lo que ha denunciado el propio Armando Benedetti, son harinas de otro costal. Aquí no hay intención sistemática, sino que son informaciones diferentes, periodísticas, unas con unos fundamentos, con unos acervos probatorios y otros con otros acervos probatorios. Gracias por darnos unos minutos en esta entrevista. Es usted muy amable, muy gentil. Feliz día para todos. Gracias. Son las 7:49. Creo que la noticia queda clara, William. Si no hay rectificación, se van adelante en el tema de la exigencia a través de los estamentos legales. Y es una orden del presidente. El mismo presidente le pidió a su partido, a la Colombia Humana, que adelantara las acciones legales pertinentes. Quedan muchas dudas. Lo que pide el doctor Noriega, entre otras cosas, Luis Carlos, es que de buena fe le creamos al presidente por su historia de vida, que lo que dice es cierto y que lo que afirma la información del canal Caracol no tiene acidez, Asidero. Perdón. Acidez es otra cosa, William. Acidez es la que le da a uno por la mañana cuando aparecen este tipo de exactamente. De Luis Carlos. Entonces, yo creo que si el escenario que sigue allí, sin duda, va a ser el judicial. Don Juan. Carlos. Don Juan. El doctor Noriega es un hombre...